Bajo el nombre de langosta se comprende a varios insectos que brincan y saltan por todas partes. La Biblia señala a este pequeño animalito como voraz y destructor. Además de esto, lo señala como instrumento de Dios para castigar a las naciones y pueblos rebeldes e idólatras. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, vamos a dar lectura, el versículo 38 y 42 nos hace una referencia sobre este animalito. Deuteronomio capítulo 28, versículos 38 y 42. Dice así, Deuteronomio 28, versículo 38. Dice así el Señor: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y el versículo 42 dice lo siguiente: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por langostas. Miren, hermanos, una de las plagas con que Dios castigó a los egipcios fue precisamente la de la langosta, que acabaron con todo lo verde que había en el país de los faraones. Y la descripción más minuciosa de la forma destructora, cómo actúan estos animalitos, se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 5 al 10. Es un libro pequeñito. Joel, búsquelo en su Biblia. Joel, dice así el Señor en este librito pequeño que se me perdió a mí en la Biblia. Joel. Él encontró, aquí está Joel. Joel capítulo 2, del versículo 5 al 10, dice así el Señor: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valiente correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por las ciudades, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí este pasaje bíblico? Esta es la descripción más minuciosa de la forma destructora, cómo actúan estos animalitos, cómo trabajan estos animalitos y cómo destruyen. Bien, vamos a ver nuestro tema. En primer lugar, las langostas como instrumentos de Dios. Préstele atención a esto. Hemos dicho que las langostas se la considera como animalitos destructores, pero aquí en el estudio vamos a ver cómo las langostas
son instrumentos de Dios. Éxodo capítulo 10, versículos 12 al 16. Éxodo 10, del versículo 12 al 16, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre él el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no lo hubo antes, ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en el árbol, ni en hierbas del campo, en toda la tierra de Egipto. Y el versículo 16 dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mire lo que está aconteciendo aquí en lo que acabamos de leer. La langosta es un instrumento de Dios. En primer lugar, ¿por qué escogió Dios a la langosta? Un estudio cuidadoso de las plagas que Dios mandó sobre el territorio egipcio con el propósito de ablandar el corazón de Faraón para que deje en libertad a su pueblo, nos lleva a la conclusión de que estas plagas fueron ordenadamente calculadas de menos a más a fin de lograr el objetivo deseado. El propósito de esta plaga de langostas era mostrarle al faraón lo que Dios podía hacer para destruir a Egipto. Aún echando mano de fuerzas pequeñas e inferiores como eran las langostas, pero medios al fin por los cuales Dios doblegaría la arrogancia de Faraón y sus príncipes. Estos pequeños animalitos cubrieron toda la faz del territorio egipcio, realizando una obra destructora que no tiene parangón en la historia de aquel país. Entonces Dios usó a este animalito para decirle a Faraón que estaba obrando mal. En segundo lugar, por el carácter de estos animalitos, Dios escogió también a las langostas como sus instrumentos de juicio por el carácter que tienen estos animalitos. Hay unas tres cosas que señalan los que han mirado de cerca a las langostas. En primer lugar, son tenaces y persistentes. Las langostas son tenaces y persistentes en lo que hacen. En segundo lugar, no las detienen ningún peligro, aun cuando sufran aplastamiento. Las que vienen detrás siguen adelante y en tercer lugar, cumplen cabalmente lo que se proponen cuando llegan a un lugar donde hay grandes áreas verdes. Hermanos, el carácter de las langostas entonces era apropiado para cumplir el propósito que Dios tenía y por esta razón las usó como la
Bien, nos conectamos nuevamente, hermanos. La caída aquí del internet. Ya, sí me escuchan, ¿no? Aló, hola. Amén. Sí, pastor. Amén, pastor, sí le escucho. Amén. Entonces estamos hablando de estos animalitos de la langosta y habíamos dicho que el carácter de estos animalitos Dios lo escogió porque es un instrumento para juicio por el carácter que tienen estos animalitos. Y habíamos dicho también que el carácter de las langostas entonces era apropiado para cumplir el propósito que Dios tenía, y por esta razón los usó como la antepenúltima plaga de las 10 que cayeron sobre Egipto. En tercer lugar, Faraón fue conmovido. Precisamente esta plaga conmovió profundamente al faraón, que según el versículo 16 mandó a llamar apresuradamente a Moisés y a su hermano, confesando que él había pecado. Por supuesto que esto fue solo un momento para más tarde volverlos a la misma obstinación de siempre. Sin embargo, la plaga de las langostas fue el preludio de lo que más tarde vino con la plaga de las tinieblas y luego la muerte de los primogénitos de Faraón. Entonces, las langostas son instrumentos de Dios, que Dios los escogió para que Faraón entendiera quién era Dios. Y el Señor escogió este animalito por su carácter y también para que fuera conmovido Faraón. En segundo lugar, aspectos positivos de las langostas. Préstele atención a esto. Las langostas sirven para alimentarse. Vamos al libro de Levítico, capítulo 11, versículo 22. Levítico 11, 22. Mire lo que dice el Señor en este pasaje. Levítico 11, 22. Estos comeréis de ellos, las langostas según su especie, el langostino según su especie, el ergol según su especie y el agave según su especie. Las langostas entonces sirven para alimentarse. En el capítulo 11 de este libro de Levítico se da una interesante descripción de los animales limpios e inmundos, de los que se pueden y de los que no se pueden comer. Y en el versículo 22 se menciona a la langosta según su especie, porque en efecto habían langostas de otras especies que no se debían comer. La langosta de las especies comestibles es la que solo come hierba y era la que más abundaba en el oriente y la que abunda también en nuestros días en varios países occidentales. Algunos creen que la langosta era un animal que solo comía la clase más pobre, pero no hay una absoluta seguridad de esto. En segundo lugar, la forma como algunos las comen. Todavía en algunos mercados orientales se venden langostas tostadas que la gente compra para ir comiendo por el camino, más o menos como un chicharrón o un canguil, más o menos eso es la comparación. Para hacer comestible este pequeño animal, existen unas ollas especiales donde se ponen a tostar las langostas
Algunos lo hacen con una pequeña cantidad de aceite, mientras que otros colocan solo la langosta para que se vayan tostando. Los gustos y la forma de comer este animalito son diferentes. Algunos usan pequeñas cantidades de sal para comer las langostas de esta manera. Y no son pocos los que creen que las langostas son un alimento positivo. En tercer lugar, Juan el Bautista se alimentó con ellas. Y también vamos a ver que Jesús también lo hizo. Abra su Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 4. Mateo 3, 4. Dice el evangelista Mateo lo siguiente. Mateo capítulo 3, versículo 4. Miren lo que dice aquí. Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Miren, langostas y miel silvestre. La figura de Juan el Bautista está descrita en la Biblia como algo muy especial. Según este versículo, Juan estaba vestido de una tela de pelo de camello, que era lo más común y barato en el oriente, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y se alimentaba con langostas tostadas untadas con miel. Juan el Bautista era un fogoso predicador y, por supuesto, debía tener una excelente voz para dirigirse a las multitudes, y con el acento que lo hacía debió tener una voz enérgica y fuerte. Seguramente un elegido de Dios como lo era él estaba dotado por el mismo Dios para ese ministerio. Sin embargo, tiene que admitirse también que en algo contribuyeron la miel silvestre y las langostas para su poderosa voz. Así que hay que conseguir un poco de langostas y miel silvestre para tener una voz poderosa y comenzar a predicar el evangelio. Hay animalitos hoy en día todavía en Medio Oriente que se siguen comiendo. Aquí en nuestro país, por ejemplo, tenemos unos gusanitos en el oriente que se los comen muy tostaditos, muy sabrosos. No los he probado, algún día los probaré. Y es lo que Dios ha creado, ¿no? Por último, la opinión de Salomón sobre las langostas. Vamos a ver qué dice el sabio Salomón sobre las langostas. No estamos hablando de las langostas de mar, eso es otra cosa. Eso yo las traigo de Chanduy. Vamos a hablar en Proverbios 30:27. El sabio Salomón dice lo siguiente sobre la langosta. Proverbios 30, versículo 27. Dice así: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Miren, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Salomón en primer lugar nos dice que no tienen rey. Las langostas no tienen rey. Un rey es siempre un símbolo de gobierno, de autoridad y de sujeción. Las langostas, según Salomón, no tienen rey. No reconocen a una langosta superior a quien puedan obedecer y seguir sus dictados. Esto es algo muy raro.
porque generalmente todo lo que vuela por los espacios tiene siempre a alguien que guía y que indica la ruta a seguir. Las langostas no tienen reglas y a pesar de esto son disciplinadas, como si tuvieran dentro cada una de ellas mismas alguna voz que las recomienda o sugiere seguir un camino correcto y no desviarse de una línea de conducta. Cuando veamos nubes de langostas que vuelen sobre nuestras cabezas y parecen tan disciplinadas, ordenadas y obedientes a un plan, recordemos, las langostas no tienen rey. En segundo lugar, marchan ordenadamente. De modo general, cuando no hay un líder, el desorden aparece en todas sus manifestaciones. Es que precisamente el trabajo de estos es hacer que todas las cosas marchen ordenadamente, ocupando cada uno su lugar y respondiendo ordenadamente también a todo lo que se ha planificado hacer. Las langostas no tienen un líder. Y esto, lo sorprendente, andan ordenadamente, no se chocan ni entran en conflictos entre sí. En tercer lugar, actúan ordenadamente. Cuando una plaga de langosta desciende sobre un campo, estos animales no caen desordenadamente, sino que cada uno elige un sitio junto a su compañero para comenzar a devorar la hierba en la forma que solo ellas lo saben hacer. No hay desorden en el trabajo destructor que cumplen. No se descontrolan ni hacen nada desorbitado. Parecen máquinas que van rozando la tierra y llevando adelante el plan que se han propuesto. Indudablemente hay algo interior en estos pequeños animalitos que intuitivamente proceden de esta manera y en todo lo que hacen no dejan huella de desorden ni tareas inconclusas, sino que todo lo cumplen bien y a entera cabalidad. Amados hermanos, estamos aprendiendo de estos animalitos. Debemos aprender. No tienen rey, no tienen líder. Nosotros tenemos un líder, nosotros tenemos un rey. Y estos animalitos marchan ordenadamente. Estos animalitos actúan ordenadamente. Creo que debemos aprender. Así como hemos aprendido de las hormiguitas, del conejo, ahora debemos aprender de la langosta. Pregunto en esta hora, ¿de quiénes debemos aprender? Generalmente se responde a esta pregunta de la siguiente manera: de los que saben más que nosotros, de los que tienen más experiencias que nosotros, de los que son mayores que nosotros. Esta es una idea que todos tenemos cuando hablamos de quién o de quiénes debemos aprender. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que no siempre es así. Algunas veces aprendemos de personas que ni remotamente nos imaginamos que podíamos recibir alguna enseñanza. Por esta razón, no debemos cerrar la posibilidad de aprender también de quienes por su condición o por su naturaleza nada podrían enseñar. Esto es el caso de la langosta, que según el sabio Salomón, observador infatigable de todo, encontró que este animalito tiene una interesante lección que darnos. Las langostas no tienen rey.
No tienen a alguien que se constituya en un líder que las guíe en lo que hacen. Sin embargo, andan ordenadamente. Estos insectos son pequeños que el hombre puede aplastarlos con sus pies y hacerles el daño que quieran. Sin embargo, tenemos algo que aprender de ellos. La forma coordinada en que se conduce. La manera como se trasladan de un lugar a otro, siempre con orden y realizando todo sin complicarse, ni ofuscarse, ni confundirse, a pesar de que no tienen un líder o capitán que guíen todos sus movimientos. Mientras estemos en este mundo, amados hermanos, tendremos siempre que aprender, y muchas veces de insectos insignificantes que no pueden situar al lado de nosotros, los seres humanos, pero que sí tienen un mensaje poderoso para transmitir. La aplicación de esta lección. Uno de los hombres más notables en la Biblia, no solo en lo que él fue y por el ministerio que cumplió, sino también por el grado de cultura que tuvo en Egipto, adaptado como hijo de la hija de Faraón y rodeado de todos los privilegios que uno puede imaginarse. Este fue el gran Moisés. Cuando Dios lo llamó en la forma extraordinaria que lo hizo, no tenía una idea exacta de las experiencias que iban a tener sacando y conduciendo al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. En una ocasión, su suegro Jetro vino a visitarlo. Este era un hombre rústico al lado de Moisés. Él no podía compararse ni siquiera en cultura y en preparación general. Sin embargo, este hombre le dio una lección sorprendente de administración con una recomendación sensata, la cual Moisés aceptó. Preguntó, ¿quién podía decir que ese hombre le enseñara algo a Moisés? ¿Quién podría decir esto? Sin embargo, Jetro le comunicó algo que él no sabía y que le fue muy útil para los trabajos que tuvo que cumplir en la conducción del pueblo de Israel. Amados hermanos, aprendamos. Y estamos aprendiendo de estos animalitos. Aprendimos de la hormiga a no ser perezoso, a ser previsor. Aprendimos del conejo, que es también un animalito que se provee, que un animalito que se cuida, que se protege. Y ahora a la langosta, un animalito que no tiene rey, ni capitán, ni líder, pero sin embargo es ordenado y hace las cosas bien. Vamos a las preguntas. Creo que usted le prestó atención a esto y usted está presto para contestar las preguntas que vamos a hacer. No contesten todos a la vez, uno por uno. Primera pregunta. ¿Por qué escogió Dios a las langostas como una de las plagas sobre Egipto? Pregunto nuevamente. ¿Por qué escogió Dios a las langostas como una de las plagas sobre Egipto? ¿Por qué? Hermana Virginia dijo algo. No, tú dijiste que está mal. A ver, ¿por qué escogió Dios a la langosta como una de las plagas sobre Egipto? Para mostrarle a Faraón lo que él podía hacer, lo que Dios podía hacer. Así es. Y cómo iba a destruir y destruyó todo lo verde, todo, absolutamente todo lo verde. Arrasó la langosta, ¿cierto? Así es. Segunda pregunta.
¿De qué forma algunos comen las langostas en el oriente? ¿Cómo se las comen? Es un bocadillo. ¿Cómo se las comen? Asadas, Asaditas, tostaditas, tostadas, puestas ahí con miel. al aceite, crocantes. Tercera pregunta. ¿Quién se alimentó con langostas y miel silvestre? Ujú. Juan. Juan el Juan el Bautista. Bautista. Juan el Juan el Bautista. Bautista. Y también Jesús comió langostas, miel silvestre. Jesús, su comida era pescado asado, miel silvestre. Mire, por eso me gusta comer pescado a mí. La última pregunta. ¿Qué no tienen las langostas y sin embargo andan ordenadamente? No tienen No rey. tienen rey. No hay nadie quien las guíe. No hay más ni líder, ni nadie, ¿está viendo? Muy bien, hermanos. Nadie. Las langostas nos han enseñado esta noche que A nosotros ser organizados, muy bien. a sacar, a castigar. Vamos a abrir nuestras Biblias, allí usted donde está, en el libro de Proverbios 30, 27, y vamos a dar lectura y aprendernos este texto. Cuando decimos este texto, yo quiero decirles que se aprendan este texto, que lo graben, se lo tengan grabado. Por eso lo repetimos 3 veces. Vamos a Proverbios 30, 27. A la 1, a las 2 y a las 3. Las langostas La langosta que no tienen rey Y salen y todas salen todos todas por por cuadrillas. cuadrillas. Proverbios Proverbios 30, 30, 27. 27. Las langostas Langostas que no tienen rey y salen salen todas por cuadrillas. Proverbios Proverbios 30, 30, 27. las Las langostas langostas que no tienen tienen rey Salen y todas salen todas por cuadrillas. Proverbios 30. Proverbios 30, 27. Amén, hermano. La próxima semana, si el Señor no ha venido, estaremos viendo otro animalito. Estaremos viendo la araña. ¿Quién nos va a enseñar la araña? Ya la hormiguita nos enseñó algo. Ya el conejito nos enseñó algo. Hoy nos enseñó la langosta y veremos la próxima semana la araña. Usted coge una araña y la mata, pobre araña. Veremos la próxima semana esto sobre las arañas. Que Dios Pero esa bendiga no su nos la vida. comemos. Mande. La araña no nos la comemos. Bueno, usted puede hacer ahí un bistec de araña, man. La araña de 7 patas es de suerte, pues. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo, Estefanía. pastor. Llega Sí. a la amén, Estefanía. No, pastor, No, si ya se está aquí. Aquí estaba. Ay, bueno, ya. Ya te voy a hacer la pregunta, Estefanía. Ella A ver. contestó. Vamos a ver si me contesta. A ver, Estefanía. Esta está facilita. ¿Por qué a mí? A ver, dígame. Porque recién te veo, Estefanía. Está Es porque facilita. estaba. Pero que conteste Estefanía, hermana Araceli. Estefanía va a contestar. Hermana Araceli, Estefanía va a contestar. ¿Qué no tienen las Amén. langostas y sin embargo andan Ay, ordenadamente? Rey, yo sí escuché todo lo Ah, que ya. dijo. Muy Rey, bien, Estefanía. que son Eso dijiste. ordenadas y todo el daño que le hicieron a Egipto. Siendo Ajá. que el hombre las puede aplastar con sus pies, unos insectos tan débiles hicieron tantos destrozos allá porque Dios lo mandó Bueno. así. ¿Ya vio, pastor? Muy bien, te felicito, Estefanía. Te has ganado un Amén. caramelo virtual. Yo ya tengo una funda, pastor. Virtual. Hermana Virginia también. Ya, la hermana Virginia la hermana Virginia va Pero a nos las comer. da por pastor cuando seamos presencial. Claro. Pastor, nos las da La cuando hermana estemos Virginia ya va a comer, presencial. la hermana Virginia va a comer torta de choclo.
Torta de choclo. Yo creo Buenas, que hermano. langostas, pastor. A las Son langostas más también. Ya no vamos a ir a la Sanas. película para ver esa Abajo langosta. triglicéridos. Bueno. No, pastor, hermanos, yo que Dios nomás los langosta bendiga. de mar, nada más. Bueno, también. Sabrosa la Amén. langosta de mar. Nos estamos viendo el Sí. domingo, si el Señor no ha venido. Cuídense, bendiciones para todos los hermanos. Aquí vemos a la familia Cedeño. Digo que lo veo, pero no los veo. Por ahí está un niño. A Denise. Bueno, que Dios le bendiga. Nos vemos entonces el domingo, si el Señor no ha venido. Este domingo tenemos el Día del Padre, así que póngalo ahí a su papá para que escuche el mensaje. Y si no tiene papá, adopte a uno. Y este domingo nos estamos viendo. Lo adoptamos a usted, pastor. Muy bien, amén, aleluya. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga sus vidas. Hasta el domingo. Bye, bye.